Buenos días. Creo que ya estamos en vivo. Buenos días, bienvenidos. Entré unos 2 minuticos tarde. ¿Cómo está, gente? Ya veo por aquí está Francisco, está Eliud, está Erika. Buenos días. Creo que ya estamos en vivo. Buenos días, bienvenidos. Vamos a mutearme aquí que estoy reproduciendo aquí el propio directo. Noelibet, buenos días. Espero que estén todos muy bien. Vamos a hablar unos 5 minuticos mientras entra un poquito más de gente, el resto de la gente. Vamos a darle un poquito de tiempo porque el día de hoy va a ser caótico, les digo. Caótico en el sentido en que, bueno, hoy vamos a trabajar lo que es bordado. Y Mariela, bienvenida Mariela. El día de hoy vamos a trabajar bordado, así que vamos a utilizar la máquina bordadora. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Rocío, ¿qué horas son allá? ¿Verdad? Ya perdí el lapso de tiempo, creo que son 7 horas de diferencia. Gente, el día de hoy va a ser caótico. Eso no es que esté preocupado o estresado por eso, bueno, un poquito tal vez, porque esto se puede interpretar de dos maneras. Dedito arriba, dice Eliud, gracias Eliud. Son la 1:03. Ok, perfecto, entonces sí, creo que nos llevamos como ¿cuántas horas? No tantas como pensaba, creo. No, la 1 no, las 3:03. No, que sí, nos llevamos como 6 horas de diferencia. Soraizaza. Hola, profe, feliz y deseoso de aprender. Perfecto, bienvenida. Gente, estoy un poquito estresado, vamos a ser totalmente honestos y transparentes aquí. Estresado o preocupado, bueno, esto puede ser un total éxito la clase de hoy o un fracaso. Esto depende de cómo lo quieran ver. Lo podemos interpretar de dos maneras. El día de hoy les voy a mostrar el proceso de bordado y que conste que no organicé ni preparé nada por adelantado para mostrarles el proceso 100% real, crudo, sin filtros, sin edición. Es de España, de Córdoba. Entonces les voy a mostrar el proceso crudo. Nada más tengo una sola cámara hoy disponible. Entonces básicamente voy a estar moviendo la cámara para mostrarles el proceso de entamborado o prensado de la tela. Si voy a fijar entre tela pegante, pues les voy a mostrar, voy a buscar el mejor ángulo posible. Voy a mostrarles mientras estoy haciendo el proceso de bordado. En algún momento tendré que mutear el micrófono porque se va a colar mucho el ruido de la máquina bordadora y de pronto es posible que no se escuche lo que estoy hablando. Bueno, ya vamos a probar eso, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un proceso un poco caótico. Ustedes pueden interpretar que no preparé las cosas con antelación para mostrarles el proceso 100% real o que simplemente fui un poco flojo. Las dos explicaciones son totalmente válidas, así que vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Gaby, bienvenida. Gracias. Entonces, gente, explicación corta. Vamos a partir de unos diseños que ya tengo hechos porque el día de hoy lo ideal es que interpreten sobre el proceso de bordado, problemas que pueden surgir, que ojalá surjan problemas para que podamos verlos en tiempo real y solucionarlos. Es raro que uno piense que ojalá que ocurran problemas, pero sí, ojalá que ocurran para que vean el proceso real que yo hago cuando se me presenta algún problema, algún inconveniente. También es bastante ventajoso el hecho que la máquina bordadora no la he utilizado como desde mediados de diciembre, así que tiene mucho tiempo de desuso. Es posible que, que no esté perfectamente cuadrada, ojalá la tensión esté mala para poderla cuadrar en vivo. O sea, dejé pasar todo ese tiempo sin utilizar la máquina y creo que eso es ventajoso porque se nos pueden llegar a presentar algunos inconvenientes y aquí lo que queremos es solucionar problemas o enseñarles a solucionar problemas. Estoy extendiendo esta introducción como para dejar pasar el tiempo y no empezar a manos a la obra, pero tenemos que darle manos a la obra. Así que voy a empezarles a compartir pantalla. Voy a mostrar, tengo unos 3 diseños tentativos los cuales vamos a abordar hoy. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es cuadrarlos de pronto un tamaño que no sea muy grande porque no queremos que se demore mucho y nos vayamos a pasar todo el directo aquí esperando que la máquina termine de bordar. Soraya dice, profe, una pregunta inicial. Mi máquina es casera y de segunda, ¿puedo tener rentabilidad con ella? Si puedes obtener rentabilidad con ella, claro. ¿Qué
Que sea de segunda no es tan importante siempre y cuando obviamente esté en buen estado, buenas condiciones, la luz. ¿Qué tipo de máquina es? Casera. Que la tengas en buenas condiciones, que si en caso tal necesita un repuesto puedas acceder al repuesto, o sea, que no es inconveniente que sea de segunda. Quítame estos anillos que están haciendo como mucho ruido. Y sí, con una máquina casera puedes sacar rentabilidad. Por ejemplo, algo que es muy rentable y que pienso yo que es muy rentable en máquinas caseras es hacer bordados de toallas o decoraciones para ocasiones especiales. Hay unos trabajos que se me presentaban muy frecuentemente que era bordados en pañuelos o en toallitas para dar de recordatorios en fiestas, ocasiones. No sé si es algo que se haga en muchos países, pero aquí, por ejemplo, en Colombia se hace muy comúnmente. También, aunque parezca raro, es común que se entreguen recordatorios para aniversarios de difuntos. Aquí por lo general se entregan pañuelos o toallitas. Como digo, no sé si es una cuestión que es común en otros países, pero aquí es una costumbre que se ve frecuentemente y es un trabajo que mandan a hacer 100, 150. Entonces es algo que puedes hacer muy bien con la máquina bordadora de línea hogar en cuanto a una producción muy rentable. Igual puedes manejar también trabajos personalizados. Pero te digo, este trabajo de pronto manejar bordados tipo recordatorio, porque es un solo bordado en serie, no te toca hacer muchos cambios, simplemente programar la máquina y empezar a trabajar en serie. Mientras que trabajos personalizados va a haber mucho tiempo muerto o tiempo la máquina parada entre cambio y cambio de diseño, de color, de configuración, muestras. Entonces, en máquinas mi hogar, ese tipo de trabajos suelen ser muy rentables. Judith Miranda, bienvenida Judith. Noel dice también personalizar suéteres de escuelas para los niños. Sí, eso es una muy buena opción. Tienes que tratar en lo posible de que, como las máquinas niño hogar se toman bastante tiempo en bordar bordados que son bastante pesados porque trabajan a una velocidad distinta, menor a las máquinas industriales, que ojalá sean diseños no muy cargados de puntadas, porque a la larga la idea es sacarle la mayor rentabilidad posible. Obviamente ofrecer un buen servicio, pero sacarle la mayor rentabilidad posible. Hay muchas personas que también marcan sus dotaciones de sus empresas cuando se las entregan. Hay personas que en sus empresas pues tienen lockers y cuestiones así, entonces marcan su dotación. Es un buen servicio que también puedes ofrecer. Y quieras que no, parece algo tonto, pero puede llegar a generar cantidad. También te puede causar referidos, así que es una buena forma. Te la recomiendo probar. Vale, gente, vamos a empezar a compartir pantalla. Aquí tengo unos diseños. Vamos a deshabilitar los sonidos del sistema, que eso me pone nervioso. No, aquí no era, perdón. Es que ese sonido que suena cuando hago los cambios de escena no me... Mezclador de volumen. Sonido del sistema, creo que es esto. Vamos a cambiar de pantalla nuevamente a ver si... Ok, ya no suena, perfecto. Bueno, mi gente, hoy tengo trabajo pendiente también, así que vamos a ponernos mano a la obra. Trataré de no alargar el directo como el día de ayer, que lo alargué demasiado. Déjenme... Ok, está bien, creo que está bien la cámara. Aquí en escritorio tengo estos 3 diseños. Son diseños relativamente sencillos. Ok. Iconos muy grandes, vale. Son 3 diseños relativamente sencillos. Este es un diseño de una dotación que me mandaron a hacer. Es un cliente de Estados Unidos. Este también, pero este creo que es algo relacionado con veteranos de Estados Unidos. Creo, no estoy muy seguro. Y este ya es algo que también es de una cliente que me mandó a hacer para unos detalles que les hacen a personas que ya fueron veteranos de Fuerza Aérea de Estados Unidos, creo, si no me equivoco. Aunque este es un diseño que creo que lo sacaron de internet. Me refiero a la imagen. Entonces vamos a trabajar estos 3 diseños. Son relativamente sencillos, pero la idea es que veamos cómo se comporta la tensión, si me rompe hilo la máquina, el proceso que realizamos, el bordado. De hecho voy a buscar algunas telas para ver si es posible bordar alguno en una tela elástica. Ojalá este del águila, que es el que tiene más posibilidades de descuadrarse, para aplicar todo lo que vimos en el directo de ayer, ¿de acuerdo? Para que vean que es algo que funciona. Y digo que ojalá se presente algún problema, porque también si se presenta algún problema trataré de solucionarlo inmediatamente, y los problemas que no sean solucionables inmediatamente los vamos a tratar en el día de mañana viernes,
que es donde nos toca el directo de ajustes y correcciones. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Vamos a empezar por este, que es bastante sencillo. Lo que voy a hacer es que voy a ir bordando uno a uno. Bordo el de flowers, miramos cómo sale, miramos si hay alguna corrección, algún problema. Vamos a confirmar primero el tamaño. No me acuerdo en qué tamaño le hice este diseño a este cliente. Lo hicimos de 9 centímetros por casi 4 centímetros de alto. Entonces, este diseño voy a verificarlo. Le colocamos un satín al texto de 0.50 y tiene una compensación de jalado o compensación de tire de 0.30. No tiene refuerzos. Correcto, no tiene refuerzos. Todos estos valores que le estoy dando, igual tengan en cuenta aquí, esto es solo por el bien del proceso de bordado, ¿no? Simplemente como para que tengan un contexto. Si no entienden cómo hice esto, que yo sé que hay muchos que en el video y en el directo están viendo que sí saben cómo hacer esto, no se preocupen que en la segunda parte del curso vamos allá a profundizar en aspectos más técnicos del diseño, ¿de acuerdo? Este es solo como para que tengan el contexto de lo que está el diseño y cómo se ve el resultado. Todo esto lo quiero que lo interpreten de esta forma para que tengan, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero lo repito para que no se olvide, un mapa mental de todo el proceso de bordado, para que cuando vayamos a profundizar en la parte técnica le presten atención y lo aprendan, porque es necesario. No quiero que pase este conflicto de como cuando uno aprende matemáticas, cuando uno está aprendiendo matemáticas, le enseñan una serie de procesos y cosas, cuando uno aprende física, algunas materias en el colegio, en la escuela, y uno no sabe para qué se van a aplicar, entonces no le presta tanta atención. Como ya ustedes van a saber en qué se aplica cada cosa, en el momento que vaya a procesos técnicos difíciles de aprender, van a ser más fáciles de asimilar, ¿de acuerdo? Entonces confíen en el proceso. Ahora, este otro texto que está acá, esto lo digitalicé yo manualmente y luego lo ramifiqué, ese proceso lo vamos a ver más adelante. Tiene 0.40 en la puntada satín porque este texto es más grande que este texto que está aquí abajo. Por eso le metí un poco más de densidad. A menor separación o espaciado de puntadas, es mayor la densidad, ¿de acuerdo? Por eso este de 0.40 de espaciado es más denso, tiene más puntadas en comparación al espacio que este que tiene 0.50, ¿de acuerdo? Y siempre lo manejamos así. A más pequeño el objeto, menor densidad debe tener, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a exportar el diseño. Aquí en la nueva versión de Wacom está en esta parte, exportar archivo. También lo pueden hacer con el comando corto, presionando la tecla Shift y E en su teclado de su computador. Y simplemente, bueno, voy a grabarlo aquí en escritorio en formato DST, que es el formato que reconoce mi máquina bordadora. Recuerden que los formatos siempre varían dependiendo de la marca de la máquina bordadora y aquí el programa se los especifica. Barudan, están los formatos de Barudan, Tajima, Melco, Happy. También aquí muestra los de la máquina Hanome, Brother, Husqvarna. Entonces ahí tienen los formatos en que los pueden exportar, ¿de acuerdo? Yo lo voy a exportar, como mencioné, en formato DST, que es el que reconocen la mayoría de máquinas bordadoras industriales. Y ahí lo voy a exportar. Vamos a ver aquí que me dicen. Uf, ya amanecí como adolorido del cuerpo, no sé por qué, como si hubiera dormido mal. Sobre todo, profe, cuando me aparecen 0 puntadas, ¿cómo lo soluciono? ¿A qué te refieres que te aparecen 0 puntadas? Me tocaría verlo. Tú puedes igual, no sé si sea el caso, presionar Control A en tu teclado y luego presionar la tecla G, porque es que a veces están eliminadas las puntadas, entonces al seleccionar todo y presionar G las vuelve a generar. No sé si sea ese el caso. Tendría que ver una imagen o una captura de tu pantalla para entender exactamente qué es lo que está pasando. Eliud dice, qué bueno es hacer un diseño de un parche de complejidad mediana en Wacom e InStitch y subirlos a la bordadora para ver resultados y diferencias. Sí, bueno, de hecho yo creo que no es estilo parche, pero ya veremos a ver. Sí, ok, perfecto. Entonces mira Francisco para ver si esa opción te funciona. Si no, pues me puedes enviar una captura de pantalla al correo electrónico y miramos a ver qué puede ser, ¿oíste? Vale, ya lo exporté. Voy por mi memoria USB, gente, que no sé dónde la colocan. Acá está en la máquina. Aquí está mi memoria USB, sencilla. Simplemente la coloco
en el PC, mi computador. Y yo lo pude haber exportado directamente. Igual yo aquí también lo puedo simplemente tomar el archivo, cortar y pegar en la memoria USB. Estos son los archivos de mi esposa, vamos a dejarlos ahí. No me quiero ganar un regaño. ¿Por qué los borraste? Ok, ya los pasé a mi memoria USB. Y aquí viene la parte complicada, gente. Vamos a expulsar la memoria. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Digo complicado, no es que sea complicado, pero vamos a ver cómo podemos mostrar todo este proceso, gente. Aparte de eso, bueno, voy a cambiar la configuración del micrófono. ¿Para qué? Porque él está configurado como para que solamente reconozca. Ok, creo que ahí. Vamos a aumentar la ganancia. Eso para que pueda de pronto escuchar mi voz sin importar que esté lejos. Me dicen si se escucha bien. Espero que se escuche bien. Voy a estar moviendo cosas para poder hacer bien el procedimiento, mi gente. Esta es la parte que digo que es complicada. Es bastante complicada esta parte, pero bueno, allá vamos. Bueno, lo primero voy a meter la memoria USB. Yo no puedo llevarme conmigo esto. Así que, vale. Aquí está. Simplemente coloco la memoria USB en mi máquina bordadora y vamos a prenderla. A esto me refiero con que les digo que el día de hoy va a ser un desastre, un desorden. Aquí tengo varios trípodes de pronto para poder cuadrar y configurar un poquito mejor las cosas. Les prometo que la próxima vez que haga algún directo de este tipo voy a tener varias cámaras ya situadas y ubicadas para no hacer este tipo de adefesio con la cámara así en la mano, ¿de acuerdo? Igual no tengo varios trípodes ahí, sino que definitivamente no organicé tanto como debería. Se escucha bien, perfecto. Así que gente, bueno, esta es mi máquina bordadora. Una máquina bordadora relativamente antigua ya. Tiene más de 10 años ya, gente. Vamos a ver cómo está la bobina. Bueno, aquí tiene hilo negro porque mi esposa estaba trabajando con hilo negro. Vamos a cambiar eso. Aquí tengo ya varias bobinas preembobinadas. Me gusta trabajar con el hilo blanco porque así se aprecia y se ve un poco mejor. Esta es la caja bobina de las máquinas industriales. Es muy distinta a la de las máquinas línea hogar. Yo sé que de momento aquí a mi alcance no tengo una bordadora línea hogar, pero estoy buscando de adquirir una, no porque la necesite, sino por el hecho de poderles enseñar con una máquina bordadora hogar. Sé que va a ser mucho más fácil, sobre todo porque sé que la mayoría tienen máquina bordadora línea hogar. Entonces, en esta bobina simplemente se coloca acá de esta manera la bobina y se ingresa por estos canales. Tiene que pasar por debajo de esta pestaña, ¿de acuerdo? Y aquí tiene como una colita de marrano, colita de cerdo, una espiral de metal y vamos a enrollarlo en esa parte. Algo que es bastante a tener en cuenta cuando se va a utilizar la bobina es verificar la tensión, y para verificarla hay que jalar el hilo de bobina, pero este tiene que salir de forma fluida, como les mostré en el video. Hay un detalle que es que a veces la caja bobina se sale y se cae accidentalmente y pierde un poco la forma. Si pierde la forma va a estar rozando con la bobina cuando gire y eso es malo, toca reemplazarlo si ese es el caso. ¿De acuerdo? Entonces debe fluir sin pausa, no debe frenarse en ningún momento. Ayer nuestro amigo Francisco me compartió una información. Simplemente aquí meto la caja bobina y suena de esa manera para asegurarme que ya está fija y asegurada. Ayer nuestro amigo Francisco me compartió una información sobre unos tensiómetros, unos aparatos que sirven para medir la tensión y para ajustarla de forma correctamente. Voy a tratar de adquirir unos, hay dos versiones que me mandó.
para poder mostrárselos en vivo cómo funciona y probarlo yo personalmente, que no lo he hecho. Entonces me gustaría probarlos para podérselos recomendar con propiedad, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay algún mensaje. No hay ningún mensaje. Si algo se ve mal o alguna cuestión, me avisan y yo estoy pendiente. Bueno, lo primero, vamos a preparar el diseño de la máquina. Sé que no todas las máquinas bordadoras tienen exactamente la misma configuración, totalmente entendible, pero vamos a mostrarle ahorita cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es que voy a acceder, aquí esta parte del disquete me deja acceder a la memoria USB, voy a seleccionar el diseño, y está Flowers, y le doy acá para accederlo a la memoria de la máquina bordadora. Ya ahí cargó de la USB a la máquina bordadora. Salgo acá y aquí me muestra el diseño. Simplemente selecciono aquí esta opción, que es como un icono bastante universal en las máquinas bordadoras, de que significa que estoy seteando el bordado. Ahora voy a ir a este apartado que me permite cambiar los colores. Actualmente es en un solo tono, está bordado en negro. Entonces yo voy a ver aquí en mi máquina bordadora, tengo el hilo negro en la aguja número 7. Esta bordadora tiene 12 agujas. Entonces voy acá a seleccionar la aguja número 7 y le doy a esta casilla de verificación. Ahora lo que quiero es llevar a mi máquina bordadora a la aguja número 1 y ella se va desplazando hacia la aguja número 1. Siempre hago esto para poder centrar correctamente, ¿de acuerdo? No es absolutamente necesario, pero quiero centrar el bastidor muy bien. Entonces vamos a dejar esto acá un segundo, y ahora yo, entre mi desorden, voy a buscar los aros o tambores que tengo disponibles. Este bordado, siguiendo las opciones que yo les di ayer, las sugerencias y las buenas prácticas que les di ayer, habíamos dicho que había que utilizar un aro que fuera similar en tamaño, un poquito más grande que el bordado para que obviamente quepa, pero no exageradamente grande. Entonces voy a utilizar para este diseño un aro de 12 centímetros. Para un diseño de 9 centímetros está más que bien. Así que voy a buscar ahora mis aros. Bueno, mi gente, aquí está mi aro de 12 centímetros. Este es el que voy a utilizar. El día de ayer les había dicho que yo les colocaba cinta para justificar el desgaste que se genera a veces y que el aro cierre correctamente. Eso es lo que tiene aquí ahorita mismo el aro, ¿de acuerdo? Lo que voy a utilizar aquí ahora, un trípode. Voy a correr la luz para acá, porque creo que puedo colocarlo desde este ángulo. Se ve mucho desorden, pero bueno, vamos a cambiar esto aquí. Aquí tengo hasta el refil del café. Perfecto, gente. Lo que voy a hacer ahora es a buscar la tela. Vamos a buscar, aquí tengo varios retazos de tela, los cuales puedo bordar. Por lo general estoy buscando que sea una tela clara, no sea una tela muy oscura, para que se pueda ver el bordado bien en negro. Aunque lo otro que podemos hacer es bordarlo en tela negra simplemente, o en tela de otro color. Lo voy a bordar en tela de otro color y lo voy a venir cambiando el color del hilo. Profe, también se le olvidó decirnos que debemos tener ordenado nuestro taller. No, Francisco, porque si el taller está desordenado es que hay trabajo. Todo taller tiene que estar desordenado. No es mentira, obviamente es necesario el orden, que yo no lo estoy teniendo en cuenta acá, pero es una buena observación. Miren, aquí tengo este retazo de tela. Tengo varias telas usualmente para hacer muestras. Esta tela viene siendo un lino stretch. Eso quiere decir que es un lino que más o menos estira, ¿cierto? Entonces este lino lo vamos a utilizar para hacer esta muestra inicial. Entonces, como es un lino stretch, que es un lino que relativamente estira, pero es una tela que yo considero que sigue siendo rígida, no es necesario colocarle entretela pegante, en este caso no. Entonces simplemente fíjense que coloco el aro. Cuando tengan este tipo de aros, yo siempre recomiendo
entamborar primero en la parte donde está la rosca. Porque si entamboran de último la parte donde está la rosca, se genera mucha presión y tiende a maltratar mucho la tela, incluso hasta pellizcarla. Entonces lo ideal es que esta parte sea la primera donde el tambor se le haga presión. Entonces ya que he ajustado esta parte de arriba, yo puedo venir y presionar el resto del tambor teniendo la tela templada. Y de esa manera simplemente presiono acá arriba y ajusto un poco más abajo, y así de esa manera voy a asegurarme que la tela esté firme. Creo que se escucha ese sonido que me dice que la tela está firme, ¿de acuerdo? Entonces aquí no hay mucho que hacer. Vamos a simplemente, vamos a utilizar un trípode aquí para que quede más claro esto. Gracias, Francisco, por la sugerencia de tener organizado el taller. Créanme que yo por lo general las áreas de trabajo, por más que intente mantenerlas organizadas, me es muy difícil. Sí, mi piecita está desordenada, gracias a Dios hay trabajo, dice Soraiza. Pero yo siempre, o sea, esa es como la excusa que yo siempre digo, si está desordenado es porque hay trabajo. Bueno, aquí de colocar esto en el bastidor ya es bastante fácil. Bueno, miren, este es un problema que a veces se presenta en las máquinas industriales. Aquí se está desplazando el bastidor sin yo hacer fuerza. Este es un error. Ocurre a veces cuando ha habido algún bajón de luz o se ha apagado la máquina de forma incorrecta. Simplemente para solucionar eso voy a apagar la máquina bordadora, espero unos segundos y vuelvo a encender la máquina bordadora. Es un problema que se puede presentar a veces en las máquinas industriales. Ahora vamos a verificar, no se desplaza como se estaba desplazando antes. Así que simplemente vamos a colocar el bastidor y voy a empezar a seleccionar aquí con la aguja número 1. Vamos a mostrar esto un poco más cerca. Aquí en la aguja número 1 vamos a traer un poco la luz, quiero que se aprecie. Con la aguja número 1 podemos ver que esto no está totalmente centrado, está desplazado hacia un lado. Entonces aquí simplemente voy a desplazar para centrar. Esto en las máquinas línea hogar no ocurre. Las máquinas línea hogar se centran automáticamente cuando uno coloca el aro, pero en las máquinas industriales esto no pasa. Nosotros tenemos que colocar el aro y asegurarnos de que cuadre perfectamente en el área de bordado. Entonces ahora aquí voy a habilitar esta opción y ejecutar el bordado. Aquí lo que hace es que me muestra el bordado en pantalla y ahora me permite hacer un marco para asegurarme de que el bordado quepa acá. Voy a seleccionar aquí, vamos a buscar la opción del marco. Aquí ya ni me acuerdo, es acá, sí, es aquí en esta opción del teclado y le doy a la opción border check, ok, y aquí se va a desplazar y me va a mostrar el área que abarca. Vamos a hacerlo con el otro dedo para que se vea border check y más o menos me muestra el área y yo simplemente voy a asegurarme de que está totalmente centrado y que no va a pegar en ninguna parte del bordado, ¿de acuerdo? Por lo general siempre lo hago con la aguja número 1 porque como es multiaguja a veces es difícil perder la perspectiva, es fácil perder la perspectiva y no saber con qué aguja estamos trabajando. Como coloqué una tela roja, creo que es mejor hacer el bordado en blanco en este caso, simplemente para que haga un poquito más contraste, y el blanco está en la aguja número 8. Si le selecciono la aguja número 8 y le doy OK. ¿Qué hace falta para bordar? Hace falta colocar la entretela. Así que, gente, voy a buscar mi entretela para poder proceder a bordar. Vamos a ver qué dice Eliud. Ser artista es ser bohemio y diseño y bordado digital es un arte. No es un desorden, es arte conceptual. Está muy buena esa justificación. Un poquito de café y vamos a buscar la entretela. Sobre todo me es difícil a veces encontrar las cosas porque como se hizo usualmente con mi esposa, siempre hacemos una limpieza de fin de año, organizar las cosas,
Y organizar las cosas en su concepto suele ser esconderlas para mí, porque a mí me gusta tener las cosas a la mano y entonces ella a veces las guarda en partes específicas que para mí es como esconderlas, no sé exactamente dónde están ahora. Así que vamos a buscar eso también. En el peor de los casos me tocará escribir para preguntarle dónde puedo poner el reto. Yo creo que me tocará escribirle porque definitivamente no lo digo. No se preocupen, gente, sigo vivo, estoy aquí buscándole entretela. Ten un poquito de paciencia. ¿Dónde la puedo haber colocado? Hilos. No. Es creo que la encontré. Vamos a ver. Falsa larga. ¿Dónde colocó esta mujer de negativo? Por eso les dije que este directo podía ser un éxito o podía ser un desastre, pero todo es un fin. ¿Verdad? ¿Dónde pudo haber colocado la entretenida? No entiendo si es algo que se utiliza frecuentemente, ¿por qué colocarlo en un punto tan difícil de ubicar? Definitivamente, gente, me va a tocar escribirle a mi esposa. Voy a escribirle en un segundito. Vamos a ver. Es recomendable centrar el marco con la aguja número 1, profe. Sí, principalmente. Elsie García, hola, un gusto saludarlo y poder ver sus envíos, me encanta verlo, estoy siguiendo sus clases de cómo diseñar, muchas gracias, saludos de Guatemala. Gracias, Elsie. Hoy es una clase un poquito desordenada. Vamos aquí a averiguar dónde está la bendita entretela. Vamos a preguntar. Gente, me acaloré buscando la bendita entretela. Vamos a escribir aquí un segundo. WhatsApp. Vamos a ver qué podemos mostrar mientras tanto, porque obviamente no veo la bendita entretela. Vamos a ver. No tiene sentido que esté aquí. Es que por lo general guardamos nuestros materiales acá, pero que tenemos una cantidad de cosas, gente, y no sé específicamente dónde lo coloco. Yo usualmente lo que más uso lo dejo de fácil acceso, pero como les dije, hicimos una limpieza de fin de año, hay muchas cosas que se botaron, muchas cosas que se organizaron, y no sé dónde bendita sea se colocó la entretela. Vamos a ver, creo que me responda pronto. Seguiré buscando de rapidez acá. Debería sacar esto de la fila completa. Correcto.
Gente, aquí hay telas como para tirar para arriba, para regalar básicamente. Esto es telas. Oigan, por cierto, en España las telas son relativamente más costosas que acá en Latinoamérica. ¿Me puede confirmar de pronto alguien de España? Porque he visto y según lo que veo sale bastante costoso comprar tela en España. Pero costosísimo. Versus los precios que hay aquí en Latinoamérica. Aparentemente utilizar ropa de desastre en España es un súper lujo. No sé si me han informado mal, pero es lo que me da la impresión. A ver, dice Francisco, a eso me refería para localizar las cosas. Es que Francisco, ese es el detalle. Yo sé dónde están las cosas, pero luego que otra persona las organiza es como si las escondiera para mí. Entonces yo la tenía de fácil acceso. Yo pensaba que la entretela siempre se colocaba debajo de la tela antes de entamborar. Rocío, en algunos casos lo puedes hacer. En este caso, como es una tela rígida, no es absolutamente necesario. O sea, puedes hacerlo simplemente colocándola abajo sin problema. Últimamente no lo ubico, gente. Creo que debía haberla buscado antes de empezar el directo. Ahí sí, culpa mía. Porque está pasando el tiempo. No tiene sentido que esté ahí. Señor, dame paciencia, no me responde. Eso me pasa a mí, dice Noel, con mi esposa, el que mueve las cosas y ya cuando quiero buscarlas no las encuentro, efectivamente. Dios mío, o sea, esto ya es esconderla definitivamente. No sé dónde puedo haberlo guardado. Lo peor es que lo más probable es que esté en la parte menos pensada y es más fácil de hacer. ¿Será? Dios mío. Vamos a ver acá. Vamos a ver este lado y puede hacer que esté aquí. No, aquí tampoco. Dios mío. Es que definitivamente no tengo idea de dónde puedo haber colocado el entretela. Dios. Y no me responde, que es lo mejor. Gente, hagamos una cosa. Porque la verdad es que esto se está alargando demasiado. Y definitivamente mi esposa no me está respondiendo, ella está trabajando en estos momentos, así que asumo que por eso es que no me responde. Me dice Francisco, yo pensé que era el único que movía las cosas y cuando la buscaba no la encuentro. Ya me desesperé un poco, gente. Yo creo que este directo vamos a tener que aplazarlo para mañana, porque es que si vean el desorden que yo he hecho acá, aquí tenemos telas de todo, pero no encuentro las benditas entretelas. Yo creo que
me van a tener que perdonar y voy a tener que reprogramarlo para el día de mañana y sí organizarlo un poco mejor, incluso ver si tengo otra cámara de acceso, porque es que no encuentro la entretela por ninguna bendita parte y la necesito para poder bordar. No podemos bordar sin eso, y no solo la entretela sino la entretela pegante también. Entonces definitivamente es un desastre. Así que gente, vamos a aplazar esto para el día de mañana. A lo mejor el día de mañana me toca condensar el directo de bordado junto con las pruebas y las correcciones de los errores que pasen en el directo, pero les prometo que lo va a tener un poco más organizado y todas las cosas en su punto para hacerlo en el menor tiempo posible. Tranquilo, profe, eso pasa en la mejor familia. Es que no es culpa de mi mujer tampoco, no quiero ahora culpabilizarla a ella, sino que es que definitivamente no entiendo dónde la puedo haber colocado. Y como no he bordado desde mediados de diciembre, en verdad no tengo idea, pero tenemos entretela pegante en cantidad, a lo mejor ni siquiera la coloco en la habitación. Entonces voy a averiguar eso y lo reprogramo para mañana el directo. ¿Oyeron? Les pido disculpas con eso. Como es algo muy corto y realmente no aporté nada con este directo, no va a quedar subido. El día de mañana a la misma hora estamos en el directo. Disculpen, les agradezco su paciencia, pero voy a organizarme un poquito mejor para que no vuelva a pasar esto y mañana podamos tener todo, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por estar ahí. Ustedes disculpen este directo fallido, pero nos vemos el día de mañana para poder hacer las cosas bien esta vez sí. Así que gracias, gente, porque no se preocupen, me agradezco la paciencia, pero si no, nunca me respondí el WhatsApp. Así que, gente, nos vemos el día de mañana, de verdad disculpen. Y bueno, les prometo que lo voy a tener organizado para mañana, ¿de acuerdo? Que estén muy bien. Mañana a la misma hora lo reprogramaré. Chao, gente, nos vemos.